Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Toyota GR 0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Aprovechando el lanzamiento al mercado de las versiones deportivas denominadas GR de los turismos que dispone actualmente el fabricante Toyota de venta al público, ha sacado también este modelo de aceite, nuevamente llamado también GR, específico para dichos modelos. Este aceite concreto es el que se utiliza en el primer llenado de las mecánicas que se comercializan con la denominación GR, así como también es el modelo de aceite que se utiliza en los mantenimientos que se realizan en sus concesionarios oficiales. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites denominados OEM o aceites originales, no hay publicada ninguna información al respecto, ni en cuanto a su composición ni propiedades físicas, así como tampoco se conoce el fabricante que se lo produce. Ya os adelanto que por el diseño del envase es claramente un aceite de Shell, a diferencia que el resto de la gama de aceites originales Toyota, que como norma general los produce el fabricante ExxonMobil. En cuanto a las especificaciones que aparecen en el etiquetado del envase, nos indica que se trata de un aceite SAE 0W20, y en cuanto a normas de homologación, en la parte frontal nos indica que homologa la norma API-SN, así como también la norma ACAC5, con lo que se trata de un aceite denominado Mid-Subs con contenido medio en cenizas. Y curiosamente, tratándose de un aceite oficial de Toyota, si no lo sabéis, no tiene normas de homologación oficiales, como así puede ser el grupo PSA, grupo Fiat, grupo General Motors, Volkswagen, etc. En este caso, en la parte trasera, al menos en el bote que yo tengo aquí, en la unidad concreta, también indica que homologa la norma BMW LL17FE+. Esto es debido a que el modelo Toyota Supra equipa una mecánica origen BMW. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 40,9, viscosidad cinemática a 100 grados, 7,9 e índice de viscosidad 168. Si miramos la tabla SAE J300, tabla que especifica qué rango de viscosidad han de tener los aceites para poder llamarse SAE 20, SAE 30, SAE 40, etc., vemos que para que un aceite pueda llamarse SAE 20, como es este caso, su viscosidad cinemática a 100 grados tiene que comprender entre 6,9 y 9,2. En este caso se trata de una viscosidad cinemática a 100 grados de 7,9, indudablemente estamos delante de un aceite SAE 20. En cuanto al TBN, que es el indicador que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, recordar que en el funcionamiento de un motor se van generando distintos tipos de ácidos, derivados principalmente de la quema del combustible, y es el propio aceite el encargado de ir neutralizando estos ácidos para que por un lado no ataquen a los componentes internos del motor, así como tampoco al propio aceite. Y en cuanto al tanque, la acidez inicial que tiene el aceite tiene un valor de 2,12. Son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto a parámetros como el punto de congelación, inflamación, simulación de bombeo, porcentaje de evaporación NOAC y azufre, no se ha medido en el laboratorio. Tratándose de un aceite ACAC5, un aceite denominado Mid-Subs, ya sabemos que las cenizas tienen un valor máximo permitido de 0,8, así como también la concentración máxima permitida de azufre de 0,3. Y en cuanto al punto de inflamación y el porcentaje de evaporación, más adelante haré un nuevo vídeo realizando estas pruebas sobre este mismo aceite. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo modificador de fricción que lo que hace es crear unas microcapas adheridas a la superficie del metal, que esto contribuye a suavizar el roce entre las piezas. Esto ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que es el principal aditivo antidesgaste que contienen todos los aceites. 699, 782 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto al boro, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este caso, 131 partes por millón. Quiero pensar que la principal función que está haciendo aquí el boro es la de dispersante. En otros aceites en donde podemos encontrar concentraciones superiores, en torno a 200, 300, 400, 500, ese tipo de boro también lo que hace es
función antidesgaste. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 7 partes por millón, la verdad es una concentración muy reducida. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente y neutralizante, y en este caso es el principal aditivo detergente y neutralizante que tiene este aceite, contiene 1836 partes por millón, que comparados con otros aceites equivalentes viene siendo un valor promedio. En cuanto al wolframio, no se ha medido. El wolframio también se conoce como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste. Pese a no haberse medido, estoy bastante convencido de que no lo ha utilizado. Y en cuanto al titanio, que también similar al wolframio es un aditivo que hace función antidesgaste, sí se ha medido y no contiene. Lo que respecta al parámetro de oxidación, es un valor que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es este caso, se ha mandado una muestra completamente nueva, recién abierta a analizar, da un valor 10, que es un valor bastante bajito. Esto me hace pensar que ya directamente, si ves la espectroscopia, que la vamos a ver posteriormente, este aceite como tal no contiene éster, lo que sí que muy posiblemente el paquete de aditivos viene diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, esa cresta junto al parámetro de oxidación se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite. En este caso hay una pequeña crestita y, como he indicado al principio, que como tiene un valor de oxidación de 10, no es que el fabricante haya utilizado éster para la formulación de la base, sino que los aditivos vienen diluidos previamente en éster para mejorar la miscibilidad con el resto de los compuestos del aceite. Otra cresta también muy a tener en cuenta, la de más de la derecha, que esta cresta se eleva dependiendo del tipo de base predominante utilizada en la formulación del aceite. En este caso he marcado una línea transversal en la línea de 1 y, como podemos ver, la cresta de 722 está muy próxima, pero no llega a tocarla. Esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base grupo 3, y siendo un aceite elaborado en principio por el fabricante Shell, el cual es el pionero y el que más ha desarrollado las bases GTL, Gas to Liquid, que es una base derivada del gas natural en un proceso en el que se logra licuar ese gas para poder utilizarlo en bases de aceite. Todo indica que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base GTL y no se ha utilizado ni éster ni PAO. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Nuevamente tenemos una nueva espectroscopia, en este caso en transmitancia con las crestas hacia abajo. La que hemos visto anteriormente se conoce como absorbancia con las crestas hacia arriba. Tanto una como otra nos sirve para poder comprobar los mismos componentes. Vemos, por ejemplo, la cresta que se forma en torno a 1750 aproximadamente. Esa cresta se eleva cuando el aceite contiene éster, y en este caso sí que contiene, pero una concentración muy reducida, y como he indicado anteriormente, también unido al parámetro de oxidación de tan solo 10. Este aceite es que contiene un poco de éster, pero como tal el fabricante no lo ha utilizado ni mucho menos para mejorar la base del aceite, sino para mejorar la miscibilidad de los aditivos. Y la siguiente cresta, también muy importante, la que se forma en torno a 722, vemos que por poco, pero no llega a rozar la línea de 10. Nuevamente esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3, y siendo elaborado este aceite por el fabricante Shell, como he indicado anteriormente, todo apunta a que muy posiblemente se haya utilizado base GTL, que se conoce coloquialmente como base grupo 3 Plus. Preguntaréis, oye, ¿por qué estás afirmando que este fabricante lo hace el fabricante Shell? Vale, pues es que el envase es el mismo, exactamente igual. Podemos ver, por ejemplo, aquí el envase del Toyota GR0W20, y podemos ver aquí también, por ejemplo, el envase del aceite original Shell 0W20. Es exactamente idéntico el envase, no se han molestado siquiera en cambiarlo, ya que se trata de un aceite un poco exclusivo. Bueno, ya os adelanto que exclusivo no tiene nada, eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante, pero me refiero que ya que quieren vender un aceite dándole un aura de un aceite importante, un aceite especial para su gama más deportiva de vehículos, pues la verdad es que se podían haber currado un poco más el tema del envase. Nuevamente podéis ver el envase, en este caso de 5 litros del Toyota GR 0W20, y podéis compararlo con el envase de 5 litros de Shell, que como podéis ver es exactamente el mismo envase.
Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Por un lado vamos a ver lo que es el aceite en sí y por otro lado vamos a ver si es adecuado o no utilizarlo en este tipo de vehículos que son vehículos deportivos y para uso deportivo. En cuanto al aceite, no es un mal aceite, es un aceite base GTL que ya está por encima de las bases HC convencionales y aunque no se ha medido, pero podemos esperar que en lo que respecta al punto de inflamación, porcentaje de evaporación, punto de congelación, este tipo de base aquí se suele comportar bastante bien, así que en este aspecto comparados con otros 0W20 sí que es posible que saque buenos resultados. En cuanto al paquete de aditivos, pues es un paquete de aditivos bastante normalito. Si bien hemos visto en este mismo canal paquetes de aditivos peores, pero es que en este caso estamos hablando de un supuesto paquete de aditivos con corte deportivo para un coche deportivo y no lo es, en absoluto, en absoluto. Este aceite dista mucho de ser un aceite deportivo, ya que el paquete de aditivos es el que puede utilizar un Toyota Prius. En cuanto a la base utilizada, como he indicado, no es una mala base, es una base GTL, pero es que dista también mucho de ser una base top. No contiene éster, no contiene PAO, no contiene PAG, no contiene naftalenos alquilados. Digamos que si las bases se clasifican en 5 grupos, 1, 2, 3, 4 y 5, siendo las bases más top y las más indicadas para uso deportivo la 4 y la 5, en este aceite se han olvidado completamente de utilizarlas. Han ido a utilizar una base que es la que utilizan la inmensa mayoría de aceites que se utilizan en los vehículos de turismo para uso civil, para llevar a los críos al colegio, para ir a comprar el pan y para ir a ver a los suegros los fines de semana al pueblo o de vez en cuando. Es un aceite en este aspecto bastante decepcionante, pero es que el precio ya me parece un cachondeo. ¿Sabéis lo que cuesta este aceite? No lo que cuesta. Lo que pide Toyota, yo que lo he comprado en una tienda que se supone que comprando online es más barato incluso que si te lo vende el propio concesionario Toyota, bien, pues el envase de 1 litro vale 25 pavos y la garrafa de 5 litros vale en torno a 115-120 euros. Me parece un atraco a mano armada y me parece una vergüenza que un fabricante como Toyota, me parece muy decepcionante que ofrezca este aceite como un aceite super top, super racing, super lapera para su gama deportiva de vehículos y te está vendiendo con un sobrecoste que te cagas porque este aceite es igual que cualquier Shell 0W20 que te cueste 40 euros la garrafa de 5 litros y aquí te lo está vendiendo a 115-120 euros, pero es que es un aceite que no tiene nada de especial. Ya os digo, no es un aceite malo ni mucho menos. Podemos decir que es un 0W20 más que correcto. Pero amigo, de ahí a llamarlo GR para uso deportivo, y además que en el propio envase te pone que es un aceite Racing, especial para GR y Toyota Supra. Por Dios, ¿qué tiene de Racing este aceite? Este aceite es el mismo que el Shell 0W20 y que el Orun 0W20. Aceite que podéis comprar en el Norauto o en el Feuber a 30-40 euros. Y el fabricante te pretende cobrar 115-120 euros. Aparte de que no es Racing en absoluto, ni por paquete de aditivos ni por base, ya os digo yo que esto es un aceite del montón, no es un aceite que ni de lejos utilizaría yo en un coche realmente deportivo y para uso deportivo, mucho menos meterme a circuito con él. Se vende como un aceite deportivo, o sea, esto no tiene nada de deportivo, no tiene ni paquete de aditivos para uso deportivo, ni base para uso deportivo, y lo que sí que le han puesto un precio que se han flipado un disparate. Vamos, aquí lleva a Toyota un margen de beneficio bestial. Ahora bien, sí cabe la posibilidad de que esto solo pueda ocurrir dentro de la Unión Europea, porque he estado mirando y en Japón también hay aceites específicos Toyota, pero vienen con otro envase y sospecho que los produce otro fabricante que no es Shell. Y aquí tenéis una imagen. Podéis ver que tiene la gama Circuit, la gama Endurance y la gama Touring, dependiendo de la viscosidad y demás. Pues como podéis ver, en Japón estas garrafas se comercializan, son garrafas metálicas, desconozco el precio, pero imagino que no serán mucho más caras que lo que vende aquí Toyota. Pero quiero pensar que esos aceites GR sí son aceites top para uso deportivo y aquí por desgracia en Europa nos tenemos que conformar con lo que ha hecho Shell. Ojo, y no estoy criticando a Shell.
estoy criticando a Toyota, porque Shell ha hecho el aceite que le ha pedido Toyota que haga, ni más ni menos, porque Shell tiene capacidad de sobra, porque Shell es productor de base y Shell es dueña de Infinium, que es fabricante de paquetes de aditivos, que es copropietaria junto con ExxonMobil. Fijaos si no tiene Shell capacidad para poder hacer un aceitazo, que lo tiene de sobra, pero en este caso no hay que echarle la culpa a Shell, hay que echarle la culpa a Toyota. Te está vendiendo un aceite súper caro, te lo vende de forma como si fuese esto sangre de unicornio, y ya os digo, es un aceite del montón que yo no pagaría por él más de 35 o 40 euros. Ya os digo, ni de loco os gastéis 25 euros el litro o 115, 120 euros la garrafa de 5 litros, porque no los vale. Por ese precio y por bastante menos importe, por 80 euros tenéis aceitazos, ¿qué digo 80? Por 55 euros tenéis aceitazos que se hacen un llavero con este Toyota GR Apocalipsis supersónico. Ya digo, esto es un engañatontos. Le han puesto un etiquetado muy bonito, le dan publicidad a los Yaris GR, al Toyota Supra y demás, que son muy buenos coches. Aquí no estoy criticando a los coches que hace Toyota, que son muy buenos coches, ni estoy criticando a Shell por hacer este aceite. Estoy criticando a Toyota por querer hacer un negociazo con todo el ecosistema este que ha montado de GR y aprovecharse de los fanáticos que hay actualmente de Toyota y de la gama GR. Ya os digo, resumidas cuentas, es un aceite del montón, que está bien, no es un aceite ni de coña para uso deportivo. Este aceite bien lo puede llevar, por ejemplo, un Toyota Prius o un Toyota Yaris normal, que no sea el GR. No es un aceite deportivo y no vale lo que piden por él. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.